Seguimos disfrutando del viaje. Muchísimas aventuras nos esperan el día de hoy. Si llegaste hasta acá, yo soy Genaro, @soy Genaro Rivas, todas mis redes sociales. Hoy estamos en el estado Sucre y vamos a visitar unos lugares increíbles, pero hay uno en particular que me encanta que nos va a llevar a muchísimos otros destinos. Ponte cómodo y disfruta del viaje porque vamos a conocer la posada La Guarandinga. Las recomendaciones para esta aventura son protector solar, repelente, lentes de baño, hidratación. Y antes de continuar esta aventura, quiero recomendarte un lugar para que disfrutes de una buena película. Y se trata de Supercines, con sus innovadoras salas que están esperando por ti en el Centro Comercial Ciudad Puente Real de Barcelona. Consulta las funciones en supercines.com.be o en su cuenta de Instagram @supercines, porque en Supercines Puente Real vives una experiencia cinematográfica exclusiva para ti. Bienvenidos al estado Sucre, uno de los 23 estados que, junto con el Distrito Capital y las dependencias federales, forman a Venezuela. La aventura de hoy comienza en la carretera nacional Cariaco-Casanay, sector Palo Rosal, entrada a las aguas de San Juan Bautista, municipio Rivero. Y es que luego de pasar las aguas de Moisés, llegamos al lugar donde iniciarán nuestras aventuras. Se trata de la posada La Guarandinga. Hola Genaro, ¿cómo buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido a La Guarandinga. Ajá. Por acá te Cuéntame. mostramos nuestras instalaciones. Está acá la piscina natural de aguas termales, entrada y salida de agua, como puedes ver acá en la toma. Tenemos una piscina de 2 niveles, aquella parte que está más pequeña es la parte de los niños y ya para acá es la parte de los adultos, pues. Pero igual, no es muy honda, inclusive los niños pueden estar allí con su flotifloti. Aquí en la parte de abajo, en el piso es natural, tiene arcilla. Muchos lo usan para hacerse la terapia, se colocan así en el cuerpo cuando vienen los turistas y bueno, y hacen esa parte por allí. Sí, seguimos por acá, te mostramos las habitaciones donde van a quedarse hoy también. Por acá está. Las habitaciones tienen algo en común, que tienen nombres margariteños, si los puedes ver. Interesante. Aquí están los frailes. Por acá la habitación. Sí, aquí está. Esta tiene un ático en la parte de arriba.
Un colchón matrimonial igual, capacidad para 4 personas, pueden estar cómodos, normalmente es matrimonial. Ok. Y aquí tenemos. Actividades, cuéntame de las Entonces, en actividades este que ofrecen. recorrido, Genaro, que vamos Ajá. a hacer, vamos a ir a unos sitios maravillosos que yo creo que están muy pocos visitados aún, Ajá. y eso es lo que queremos que tú lo impulses con tu canal. Vamos a ir a la cascada, que queda por la vía de Cócola, por allí por esa entrada. Vamos a ir a Posapaíto, vamos a pasar también por Posada Paraíso, finca o Hacienda Paraíso, como lo llaman ellos. Este recorrido creo que les va a encantar, Así lo es. dirán las imágenes. Vale, así que entonces vamos a comenzar con este recorrido, como Ok. decimos siempre. Luego, después de almorzar y de probar nuestros Ajá. platillos. Aquí en la Guarandinga la especialidad es la marisquería. Langostinos, calamares, pulpo, como lo prefieran. Eso es lo que van a degustar hoy, mientras estén acá. Bienvenidos nuevamente. La bienvenida es con un delicioso cóctel de parchita. Este cóctel está incluido dentro del paquete de hospedaje, pero si quieres degustar otro, tiene un valor de $2. El costo de las habitaciones va desde $40 por noche. Este lugar es ideal para respirar aire fresco. Lo más importante, el contacto con la naturaleza. Cuenta además con una granja que tiene una gran variedad de animales. Y ahora me encuentro con el responsable, señores, del que prepara la rica comida que vamos a disfrutar hoy. ¿Cómo estás? Buenos días, Genaro, ¿cómo estás? Bienvenido, bien. bienvenido a nuestra posada. Bueno, mi nombre es Lewis Moya, como dice Genaro, es responsable de la comida aquí de la posada La Guarandinga. Lo estoy invitando a que pasen por acá a comerse una rica comida como arroz a la maniguera, parrilla mar y tierra, ceviche mixto, ceviche de camarones con pescado. Y bueno, ¿qué más que se acerque por aquí, que la van a pasar muy bien? Ajá, cuéntame eso, que tienen servicio de delivery, que vi que por allí que van a otros sitios. ¿Cómo es el proceso? Ah, sí, porque acuérdate que nosotros estamos aquí rodeados de algunas otras en balneario, y entonces vienen los visitan las aguas de Moisés, a Cocolán, a otra playa, y nos llaman porque aparentemente nuestra comida es buena, y entonces Muy buena. alguien les dice y nosotros entonces le llevamos la comida están en las aguas de Moisés, le llevamos, o en Cocolán, en cualquier otra parte, y se la podemos llevar. Así como también
a la gente de Casanare, a la gente de Cariaco, los de aquí, pues. Pero los visitantes también se los podemos llevar, inclusive a los de aquí de la zona. Ok, la invitación entonces a todos los amigos que nos están viendo, que vengan a visitar la Guarandinga y por supuesto todos estos lugares hermosos. Que se atrevan a venir a la zona, que aquí, como decía una propaganda de Colombia, lo único malo es no quererse ir. Pero vale la pena venir porque no va a pasar nada, más bien lo van a pasar bien y bueno, aquí los esperamos. Pues. El costo del almuerzo va desde $14, la cena $7 y desayunos desde $6. Después de degustar una suculenta comida, nos esperan más aventuras, pero me está dando un poco de sueño, así que pedí un delicioso café. Seguimos el trayecto por el corredor turístico Francisco Castillo, ubicado en Río Azul, entre Cariaco, municipio Rivero y municipio Andrés Eloy Blanco. Cuenta con posadas como Cocoland, Paito y Paraíso. Disfrutando del paisaje y a unos cuantos minutos del corredor, encontramos una maravilla escondida y se trata de una caída de agua espectacular. Hora de darme un baño. El agua es un poco fría, hasta que llega un punto donde notas que está el agua muy profunda, así que te recomiendo que sepas nadar. Como datos importantes te comento que estas aguas son sulfurosas, con propiedades curativas. Me indica también nuestra guía Ana Cecilia que esta zona es propiedad privada, pero su visita está incluida dentro del paquete de hospedaje de la posada.
Ya en la parte de afuera está una poza para los más pequeños y además unas churuatas. También cuenta con parrillera. Seguimos con este tour y llegamos a la Poza de Paito. Es un balneario recreacional que ofrece a turistas y visitantes excelentes piscinas abastecidas con aguas de manantial. Una principal para adultos y otra con tobogán para los más pequeños de la casa. Además, cuenta con 2 canoes para grupos grandes y varias churuatas dotadas con sillas, mesas, parrilleras y fogón para preparar la comida. Igualmente cuenta con sanitarios para damas y caballeros. El balneario turístico también dispone de un parque infantil para el disfrute de los niños. Asimismo, cuenta con kioscos en donde venden comida, dulces, agua, refresco y también bebidas espirituosas. Para disfrutar el full day acá tiene un costo de $4 por persona. Debo mencionar también que dispone de un servicio de alquiler por si deseas reservar. Coordinas con tiempo los detalles, si quieres tal vez unos 15 años, un matrimonio, algún evento que tengas, lo puedes hacer acá. Quedé sorprendido con la extensa vegetación y un pozo que me llamó mucho la atención. Si quieres saber qué se encuentra dentro del pozo, tenemos que hacer que este video llegue a 5000 likes. Así, si llegamos a 5000 likes, estaremos realizando un sorteo y estaremos mostrando nuestra próxima aventura que hay dentro de él. La Posada de Paito es una excelente recomendación que no puedes dejar de visitar. Es definitivamente un paraíso. Y hablando de paraíso, llegamos a un balneario que hace honor a su nombre. Es un balneario con instalaciones tropicales, con muchas matas de coco, flores, animales y varias piscinas con agua de manantial. Hola, buenos días, ¿cómo Hola. está? Bienvenido. Gracias. Cuénteme, Ajá. ¿en qué podemos atenderle? Bueno, para que me comente qué actividades se hacen acá, los horarios, todo. Quiero saber todo el día de hoy. Bueno, amigo, te comento que nosotros funcionamos Balneario Paraíso como una zona de picnic y camping, donde ustedes pueden traer su bebida, comida y todo su consumo. Nuestros horarios es súper adaptable a lo que ustedes quieran. Lo podemos aceptar desde muy temprano, sea a las 5 de la mañana, 4, 3,
7, 8. Por lo general trabajamos de 7 a 7 de la noche, pero si nuestros clientes quieren seguir compartiendo un rato más, le permitimos el acceso hasta las 11, 12, 1 de la mañana. Y si me quiero quedar, Te quedas también, tenemos una opción que es la zona de camping, donde ustedes pueden traer sus carpas vacacionales y nosotros también se la ofrecemos. Ok, eso tiene un costo adicional. Hablándote de nuestros precios, también nos adaptamos. Nuestros precios están en $3. Adultos, los niños $2. En caso tal de que las personas no cuenten con el recurso en ese momento para pagar, no va a pasar nada. Bajamos el presupuesto y nos adaptamos a lo que las personas tengan. Ok, con respecto a las temporadas, ¿cómo trabajan? Bueno, en las temporadas sí ya cambia un poquito de modalidad porque colocamos, aparte de nosotros permitir la entrada de bebidas y comida, también le ofrecemos al cliente cualquier variedad de comida. Y también tenemos el servicio de bebidas, chucherías, metemos recreación, ponemos un sonido, una miniteca, donde ese día sí le permitimos a la gente también estar hasta las 12 de la noche, o sea, disfrutar con ellos todo el tiempo. Y la invitación. Mi nombre es Gladys Castillo y estamos acá en Balneario Paraíso, Estado Sucre. Nos pueden visitar todos los días del año, compartir con nosotros tu Navidad, tu Semana Santa, tu Carnaval. Te recibimos siempre con la mejor atención.
Seguimos el recorrido y justo antes de las aguas de Moisés nos encontramos con el balneario Poza Chiquita. Es un lugar atractivo para los habitantes del sector Aguascalientes y comunidades vecinas. Buenas tardes. Nosotros somos, mi nombre se llama Elio Rafael Moreno. Nosotros somos miembros de un consejo comunal de esta comunidad, donde tenemos este balneario Poza Chiquita, de que se trata que a toda aquella que fondo que estamos recogiendo para ir recuperándola como está y pagándole a muchos trabajadores que trabajan con nosotros aquí, como los que limpian la poza, como le hacen el mantenimiento, las mujeres que barren. Todo eso estamos haciendo eso aquí. Ok, el costo de la entrada y el horario. El costo de la entrada lo tenemos en 50 bolívares, las personas adultas mayores pues. Tenemos las churrobatas, las tenemos en 150. Y tenemos el caney grande, la tenemos en 200. Y los niños, ya niños de 10 años para abajo, hasta 6 la tenemos en 20 bolívares. Entonces vamos trabajando de esa manera. Ok. Así. Perfecto. ¿Es un balneario nada más? Si yo me quiero quedar y dormir aquí, ¿puedo o no? No, no tenemos, ahorita no tenemos habitación, por el momento no tenemos. Vamos ahorita, estamos recuperándola, porque en verdad, acuérdate que el tiempo de la pandemia, esto se abandonó, nosotros nos ganamos un consejo comunal y entramos a ir reparando poco a poco, como los baños, las turbatas, le vamos haciendo banquitos, mesones, todo eso. Que vienen conociendo, que vienen a que por lo menos se vienen a quedarse, a bañarse, y nosotros cobramos aquí 50 bolívares por persona, más la churbata le estamos cobrando 150, 200, 100, las pequeñas, con sus sillas, sus mesas, ya ahora tenemos sus banquitos, sus mesones, todo eso lo vamos haciendo poco a poco, a lo poco que estamos recogiendo aquí. Ok, bueno, muchísimas gracias entonces. Y antes de irme de Poza Chiquita, me comentaron que existe un manantial, y como soy todo un aventurero, me atreví a conocerlo. Me comentan que cuando no hay agua en el pueblo, los habitantes vienen a hidratarse acá. El guía también nos comenta que si entran 2, salen 3. Además, tiene propiedades curativas. Para comenzar las aventuras el siguiente día, disfrutamos de un delicioso desayuno en la posada La Guarandinga. Y antes de despedirme, no podía dejar de disfrutar de sus aguas, la cual cuenta con una gran variedad de peces y también pude observar cangrejos.
Hice una parada en San Antonio del Golfo porque me habían comentado que existía un tubo con aguas termales a orillas del mar. Y se trata del Borbollón de San Antonio del Golfo. Está ubicado en el municipio Mejía, a 1 kilómetro antes de llegar a San Antonio del Golfo, sentido Cumaná-Carúpano. Puedes acceder a este lugar en vehículo tomando la Troncal 9. Está a 38 kilómetros de Cumaná, aproximadamente a 50 minutos. Este espacio es concurrido por turistas y locales, los cuales me explicaron que se trata de un yacimiento de aguas termales que se une mezclándose con las del Golfo de Cariaco. A 1 metro de donde rompe la ola, emerge como fuente de aguas sulfurosas de altas temperaturas, las cuales oscilan entre 50 y 70 grados. Mientras disfrutaba de las aguas, los niños me ayudaron a grabar una gran variedad de peces que se encontraban debajo del muelle. Y ya para finalizar esta aventura, como siempre digo, el momento más esperado ha llegado, la hora de degustar unos manjares, pero esta vez los que nos ofrecen en la vía, y se trata del famoso 7 Potencias. Rompe colchón o vuelve a la vida. Es un deleite y a muchas personas les gusta comerlo para revitalizar el cuerpo tras las fiestas, recuperarse del ratón y el cansancio, y a su vez este cóctel es considerado afrodisíaco por contar con todo tipo de mariscos que estimulan el líbido. Los precios van: el frasco grande $10, el pequeño $6, los vasitos grandes $2 y el vasito pequeño $1. En definitiva, el estado Sucre tiene un sinfín de lugares increíbles que te invitan a disfrutar
bien sea balnearios, posadas y aguas termales. Lo más importante es la amable atención de sus habitantes. Así que si tienes pensado venir, te garantizo que vivirás experiencias que jamás olvidarás. Si te gustó la aventura del día de hoy, recuerda suscribirte, darle like y activar la campana para recibir las notificaciones. Yo soy Genaro Rivas, @soy Genaro Rivas, todas mis redes sociales. Nos vemos en una próxima aventura. Se les quiere muchísimo. Chao, chao. Ponte cómodo y disfruta el viaje. ¿Puedo grabar? Por si acaso.